Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Me confirman si me escuchan? Se le escucha. Muy bien. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Como les escribí en chat, por favor tengamos a la mano Ley del Organismo Judicial, Código Procesal Civil y Mercantil y Código de Derecho Internacional Privado. Vamos a tratar de profundizar en unos artículos y espero que el día de hoy otras personas puedan participar también, por favor. Ayer empezamos el tema de ejecución de sentencias extranjeras. Para ir recapitulando un poco, estuvimos poniendo un ejemplo, el ejemplo clásico que hemos puesto en este semestre. Una pareja se divorcia en el extranjero, ellos son de aquí, ya sea uno o los dos van a regresar aquí y desean inscribir esa nueva situación jurídica, pero la sentencia de divorcio la obtienen en el extranjero. Entonces, dijimos que es posible ejecutar esa sentencia de acuerdo a los principios que estuvimos viendo y al análisis que vamos a hacer un poco más adelante. Ahorita nos quedamos en los principios que vamos a aplicar nosotros en esta ejecución de sentencias. Nos quedamos en el respeto internacional a los derechos adquiridos. Este principio lo habíamos estudiado antes. Dijimos que un derecho que ha sido adquirido de manera legítima en otro estado, de acuerdo con las leyes ahí en vigor, debe ser reconocido en cualquier otro estado en el cual se pretenda hacer valer. Como ya lo habíamos hablado, dijimos que este derecho debe cumplir con ciertas condiciones para poder invocarlo. Y estas condiciones son que haya sido adquirido el derecho, que el derecho haya sido adquirido de conformidad con una ley vigente, que sea invocado por las partes o por una de ellas. Aquí nos quedamos. Vamos a continuar. Otro principio sería el orden público internacional. En este principio también estuvimos platicando bastante anterior al parcial, pero vamos a repasar lo que dice. Señala que el orden público viene a ser un concepto doctrinario sinónimo de orden social y comprende todas aquellas disposiciones establecidas en forma imperativa por el legislador en resguardo del interés superior de la colectividad o la moral social. Puede deducirse de la definición que el concepto de orden público conlleva a el respeto a las leyes del orden público nacional, es decir, aquellas normas que tienen por objeto mantener el orden en el seno de la sociedad, que son promulgadas para proteger los intereses de todos. Y B, el respeto a las normas sociales y morales como conjunto de condiciones fundamentales de la vida social instituidas en una comunidad jurídica, incluyendo normas de tipo convencional, cultural e ideológico de un país. Lex Fori, este es de los principios que estuvimos también platicando antes, solo para a modo de repaso y que tengamos claro cuáles son y en qué consisten esos principios, lo vamos a leer. Lex Fori, este principio conocido como ley del fuero, es el que consagra en un punto de vista general que todo Estado soberano tiene la facultad de autogobierno, excluyendo a cualquier otro poder, manifestándose en todos sus poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, que el derecho que rige y regula el proceso es aquel que rige en el lugar donde se ventila el litigio.
Aquí es donde nos esclarece todo que la acción que va a regular, em, las normas que van a regular esa acción son aquellas del lugar donde se va a plantear esa acción. Es principio internacionalmente aceptado que las formas procesales siempre se rigen por la lex fori y que los elementos de fondo deben determinarse por la ley que gobierna la relación de derecho litigiosa. Siguiente. La extraterritorialidad también la estuvimos platicando ayer. Esta se refiere a toda aquella resolución o actuación que cobrará efecto fuera de la circunscripción geográfica a la que pertenece el órgano estatal del cual ha emanado, pudiendo ser legislativo o judicial. Este principio es muy importante en el tema que estamos viendo, ya que mencionando el ejemplo que estamos viendo, esa sentencia fue dictada, por ejemplo, en Estados Unidos y va a cobrar efecto aquí en Guatemala. Entonces, esa sentencia es extraterritorial. Vamos a continuar. Lex Rei Citae también es otro principio que ya estuvimos platicando anteriormente. Este principio establece que los bienes muebles o inmuebles se rigen por la ley del lugar donde estén ubicados. Este principio se fundamenta en la necesidad del Estado de salvaguardar su soberanía e independencia, por lo que los bienes dentro de su territorio deben estar sometidos a la reglamentación del legislador del país en cuyo territorio se encuentre. En materia procesal, la importancia reviste en cuanto se intentan acciones respecto a derechos reales sobre bienes muebles o inmuebles, en cuyo caso se debe tener presente que con base en el principio lex rei citae se deberán regir por la normativa del lugar donde los bienes estén ubicados. El ordenamiento jurídico guatemalteco regula este principio en la ley del organismo judicial en su artículo 27. Este principio también es importante para el tema que estamos viendo porque si estamos hablando de sentencias extranjeras que van a surtir efectos aquí, esas sentencias extranjeras no podrían ser sobre bienes muebles o inmuebles, porque en todo caso, si hay litigios sobre esos bienes o inmuebles que están aquí en Guatemala, ese juicio debió ser llevado aquí en Guatemala, no en el extranjero. Pero como todas las leyes son distintas y puede ser que dependiendo de cada legislación, en otro país sí lo puedan conocer y dicten una sentencia, pero esa sentencia no podría ejecutarse aquí porque la ley es clara al establecer que cuando se trata de bienes muebles o inmuebles debe ser en el lugar de su ubicación. Y si están ubicados aquí, eh, corresponde a que los tribunales de Guatemala sean los que emitan esa sentencia. Entonces, mucho ojo también con este principio. Locus regit actum, también este ya lo habíamos visto. Los actos jurídicos se rigen por la ley del lugar de su celebración, sin importar la nacionalidad de las partes. El lugar donde el negocio jurídico se celebre regirá y determinará las formalidades extrínsecas del acto. La ley del organismo judicial regula este principio en su artículo 28. Y este principio, a su vez, nacen de él otros principios que son lex loci celebrationis y lex loci executionis, siendo este el que más interesa en materia de ejecución de sentencias, pues obliga a observar los requisitos impuestos por el país requerido. Lex loci celebrationis consiste en que toma como base el lugar de celebración del acuerdo para determinar las formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos. Lex loci executionis. Este principio toma como punto fundamental el lugar en que se va a ejecutar el acto o negocio jurídico. Si va a ser distinto de aquel
en el que se celebró, todo cuanto concierne a su cumplimiento se rige de acuerdo a la ley del lugar de su ejecución, regulado en el artículo 30 de la ley del organismo judicial. Este principio también es bastante importante en el tema que estamos viendo, porque si la ejecución de la sentencia va a ser en otro país, entonces en ese país es en el cual debemos cumplir los requisitos o las obligaciones que nos están imponiendo. Vamos a continuar siempre en el mismo tema, pero con los sistemas de ejecución de sentencias extranjeras. El tema de ejecución de sentencias extranjeras se conoce con diversos nombres. Algunos autores le denominan sistemas de revisión, otros sistemas de homologación de resoluciones jurisdiccionales extranjeras. Rafael de Pina le denomina sistemas de ejecución de sentencias extranjeras, mismo que considera más puntual para abarcar aquellas situaciones en las que no existan tratados internacionales. Romero del Prado lo desarrolla desde el punto de vista de formas de determinar la aplicabilidad de sentencias dictadas en el extranjero. Más adelante vamos a ver cuál es el sistema o cuáles son los sistemas que se utilizan aquí en Guatemala. Este es información un poquito más teórica, pero que nos va a ayudar a tener más contexto de todo esto. Hay quienes consideran que el tema debe denominarse ejecución y reconocimiento de sentencias extranjeras, debido a que hay determinados casos en que la sentencia extranjera no amerita ser ejecutada, por considerar el acto de ejecución como el cumplimiento forzoso que puede hacer el país requerido de fallo y el reconocimiento como la mera aceptación de una circunstancia que ha sido declarada en otro país y que no amerita una ejecución coactiva. Un ejemplo son las sentencias relativas al divorcio, que solo necesitan ser reconocidas para posteriormente inscribirse en el registro civil respectivo. El exequatur. Este tema lo empezamos a platicar un poquito ayer. Dice Eduardo Payares, reitera que los tribunales carecen de facultades para ejecutar sus sentencias en el territorio de otros estados. Y después agrega que esta dificultad se subsana si el estado en cuyo territorio ha de cumplirse el fallo consiente en ello mediante una resolución que tiene el nombre de exequatur. Se nacionaliza la sentencia extranjera, se le incorpora el derecho nacional y se le otorga la fianza ejecutiva indispensable para que el órgano ejecutor la haga cumplir. Es decir, que el concepto del exequatur se refiere al consentimiento dado por el órgano competente de un Estado en favor de una sentencia extranjera para que pueda surtir efectos y ser ejecutada en su territorio. O sea que el exequatur es en cierta manera como una homologación, porque como bien lo dice este autor, un tribunal extranjero no puede ejecutar una sentencia que ese tribunal dictó fuera de su propio estado. Pero como estuvimos platicando ayer también, uno de los principios es la cooperación internacional. Entonces, consciente de esto, el estado en donde se pretende ejecutar mediante una resolución, que es la homologación de esta sentencia, es que esa sentencia extranjera se incorpora a, pues a nuestra nación. Entonces ya de ese modo es como mirábamos ayer también, que esa sentencia pasa a ser parte como si la hubieran
dictado en el territorio guatemalteco o como si un órgano jurisdiccional de aquí lo hubiera dictado mediante esa homologación. Naturalmente que corresponde al Estado receptor de la sentencia extranjera fijar los requisitos de fondo y de forma que ha de llenar la sentencia extranjera para ser ejecutada, salvo que un tratado internacional que obligue al Estado de recepción ya fije esos requisitos. El exequatur también es denominado por la doctrina como la fase de reconocimiento de la sentencia extranjera. Aquí nos indica también que el estado en el cual se pretende ejecutar esa sentencia es el estado que va a imponer sus requisitos tanto de fondo como de forma, y al cumplir esos requisitos pues ya vamos a pasar a la ejecución o al reconocimiento de esa sentencia. Estos son los sistemas que vamos a estudiar. En realidad hay muchos más sistemas que estos, pero considero que estos son los más importantes y que en estos pues está contenida la manera en que lo hacemos aquí en Guatemala. Sistema de inejecución absoluta, sistema de ejecución mediante cláusula de reciprocidad, sistema de ejecución mediante cláusula de reciprocidad. Ahí se está repetido, vamos a ver cuál es. Bueno, el 3 y el 2 son el mismo. Sistema de ejecución previo examen de fondo de la sentencia y sistema de ejecución previo examen del fondo y forma de la sentencia. Principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad do ut des significa que un Estado se compromete a ejecutar en su territorio una sentencia extranjera únicamente si el Estado del que proviene tiene este mismo criterio respecto a las sentencias provenientes del primero. Este compromiso es plasmado previamente en un tratado o convenio. La respuesta a la desconfianza generada por este sistema es simple, pues como se indicó en su oportunidad al desarrollar los principios del derecho internacional, la reciprocidad conlleva a una especie de dar porque me han dado o porque me darán. En contraposición, la cooperación internacional, o como la denomina el autor Antonio, en este caso específico la cooperación judicial, puede denotar conductas espontáneas y no siempre circunscritas a un compromiso previo. Entonces, este principio de reciprocidad nos establece que solamente se van a ejecutar las sentencias del extranjero si del país del que vienen esas sentencias hay reciprocidad. O sea, si antes hemos plasmado acuerdos o convenios que han sido ratificados por las partes en los cuales se establece que entre esos estados se pueden ejecutar sentencias que provengan de los estados que son parte de ese convenio, pero solamente de los que están o de los que son parte de. O sea que si en el caso de un país que adopte este sistema y viene una sentencia extranjera de un país que no es parte de su tratado, entonces simplemente no la ejecutarían porque no hay reciprocidad. Vamos a continuar. Sistema de inejecución absoluta. Este sistema niega a las sentencias extranjeras toda eficacia, exigiéndose en algunos países para su ejecución un nuevo procedimiento. Este sistema se adopta en Dinamarca, Ecuador,
Estados Unidos, Haití, Holanda, Inglaterra, Suecia, países angloamericanos, es preciso entablar una nueva acción. El problema es que en cierta medida, como respuesta de los otros estados, se impondrá la reciprocidad. Podemos observar que este sistema pues es muy radical, ya que aunque la sentencia extranjera eh, venga con todos sus pases de ley, con su apostilla, que sea auténtica y todo, estos países no la reconocen porque ya sea que dudan de la eficacia de sus órganos jurisdiccionales, pero lo que piden es que entablar una nueva acción. O sea que por lo tanto esa sentencia y todo el proceso que llevamos en ese país no serviría de absolutamente nada porque la acción se debe entablar de nuevo desde el principio. Por eso su nombre, inejecución absoluta. Sistema de ejecución mediante cláusula de reciprocidad. Se ejecutarán aquellas sentencias de países que también ejecutan los provenientes del Estado del que solicite dicha ejecución. Es el sistema seguido por Alemania, Austria, Bulgaria, Chile, Cuba, España, México, Mónaco, Rumania, Venezuela y Guatemala. Aquí encontramos ya un sistema que utilizamos aquí en la ejecución de sentencias, que sería el sistema de reciprocidad, pero no es el único que utilizamos aquí. Sistema de ejecución previo examen de fondo y forma de la sentencia. Examen de fondo y forma. ¿Qué establece? Dice que este sistema es internacionalmente inaceptable por su señalada desconfianza y lentitud. Aún así se rige en Bélgica, Brasil, Francia, Italia. Dice que en cierto modo efectúa un examen de hecho y de derecho a la sentencia sin efectuar un nuevo juicio, pero sí revisando el fondo y la forma de este. Este sistema vemos que es parecido al sistema que vimos que decía inejecución absoluta. Pero el otro era todavía más riguroso porque nos decía que no, que eso no, pues no nos sirve, que tenemos que entablar la acción desde cero. Este que nos dice, no hay que entablar la acción desde cero, pero va a revisar fondo y forma. O sea que la sentencia no únicamente va a ver que la sentencia sea auténtica, sino que va a revisar el fondo de la sentencia. Si es un divorcio, si procede, si se cumplen los requisitos, cuál es la causal, si se fijó, no sé, pensión alimenticia, por ejemplo, si hay que dividir bienes, todo eso. Entraría a revisar el fondo de la situación y aunque no dicta una nueva resolución, porque esa ya está, simplemente es como que la apruebe, por decirlo de una manera. Efectúa el examen sin emitir una sentencia nueva, sino que ya sea que la apruebe o la desapruebe, que sería desechada entonces, pero si la aprueba, pues ya pasaría al examen de forma, que es cumplir con los requisitos que establezca el país, pero vemos que este sistema también es bastante cerrado y que tomaría mucho tiempo realizarlo. Sistema de ejecución previo examen de fondo. Este solo nos dice de fondo de la sentencia. Desconfiándose de la rectitud y hasta de la pericia de los jueces extranjeros, se concede la autoridad de cosa juzgada a aquellas sentencias conformes con la ley del país en que han de ejecutarse, previo un examen de derecho o fondo. Se practica en Argentina, Bélgica, Francia, Grecia, Luxemburgo y Suiza. Vemos que este es un poco riguroso porque hace un análisis de fondo. Muy bien, vamos a leer los artículos que tenemos previstos.
Vamos a empezar con la ley del organismo judicial. Artículos 153, 155 de la ley del organismo judicial. ¿Hasta el momento hay alguna duda antes de entrar a la lectura? Si no, vamos a empezar. Y por favor, vamos a empezar con el 153 y el 155 de la ley del organismo judicial. Por favor, que alguien le dé lectura. Yoli, buenas tardes. Artículo Gracias. 153. Sentencias ejecutoriadas. Se tendrán por sentencias ejecutoriadas: A. Las sentencias consentidas expresamente por las partes. B. Las sentencias contra las cuales no se interponga recurso en el plazo señalado por la ley. Las sentencias de las que se ha interpuesto recurso, pero ha sido declarado improcedente, o cuando se produzca caducidad o abandono. D. Las de segunda instancia en asuntos que no se admitan el recurso de casación. E. Las de segunda instancia cuando el recurso de la casación fuera desestimado o declarado improcedente. F. Las de casación no pendientes de aclaración o ampliación. G. Las demás que se declaren irrevocables por mandato de ley y las que no admiten más recurso que el de responsabilidad. H. Los laudos o decisiones de los árbitros cuando en la escritura de compromiso se hayan renunciado los recursos y no se hubiera interpuesto el de casación. Las disposiciones de este artículo rigen para los autos. Listo. Gracias. Vamos a continuar con el 155, cosa juzgada. Otra persona, por favor, que le dé lectura. Buenas tardes, Ligda. Buenas tardes. Artículo 155. Cosa juzgada. Hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que hay identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir. Gracias. Bueno, estos artículos nos establecen en qué casos tenemos por ejecutoriada una sentencia o qué es cosa juzgada. ¿Con qué nos referimos a eso? Con que una sentencia ya esté firme y que no pueda ser modificada por ningún medio de impugnación. Entonces, este es uno de los requisitos que vamos a leer en un momento para que una sentencia extranjera pueda ser ejecutada. Porque si esta sentencia que nosotros pretendemos ejecutar no ha cumplido con el plazo que la ley indica para presentar alguna impugnación, entonces aún no es momento de ejecutarla. Vamos a continuar aquí. Vamos a darle una lectura al 344, 345 y 346 del Código Procesal Civil y Mercantil. Le vamos a dar una sola lectura y luego ya vamos a ir poco a poco explicando cada uno de estos artículos, pero para tener una idea general de qué tratan, los vamos a leer. Por favor, alguien que lea el artículo 344, eficacia de la sentencia extranjera. Gracias, buenas tardes.
Muy bien, vamos a continuar con el 345, condiciones para la ejecución. ¿Alguien que lo lea, por favor? Condiciones para la ejecución. Toda sentencia extranjera tendrá fuerza y podrá ejecutarse en Guatemala. Se reúnen las siguientes condiciones. Número 1. Que haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, civil o mercantil. Número 2. Que no haya recaído en rebeldía ni contra persona reputada ausente que tenga su domicilio en Guatemala. Número 3. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en la República. Número 4. Que sea ejecutoriada conforme a las leyes de la nación en que se haya dictado. Número 5. Que reúna los requisitos necesarios para ser considerada como auténtica. Gracias. Puntualmente, estos 5 requisitos son los que nos establece la ley que deben ser cumplidos para que se pueda ejecutar una sentencia proveniente del extranjero. Ya vamos a ir viendo cada uno de estos requisitos, pero el número 4, de eso estábamos hablando, fue lo que leímos en la ley del organismo judicial, que debe ser ejecutoria conforme a las leyes de su nación. O sea que se debe tener en cuenta en el estado en el que esta sentencia fue dictada, todas estas condiciones que nosotros leímos, que puede que en el país sean diferentes o sean similares, pero estas cosas o estos requisitos que son los que causan que se tenga por cosa juzgada. Vamos a leer el último artículo antes de entrar a desarrollar cada punto. Es el 346, juez competente y requisitos del título. Alguien que lo lea, por favor. Yo lo leo, 346. Es competente y requisitos del título. Es competente para ejecutar una sentencia dictada en el extranjero. El juez que lo sería para conocer el juicio en que recayó. Presentada la ejecutoria en el juzgado competente, traducida al castellano, autenticada las firmas, concedido el pase legal y solicitada su ejecución, se procederá como si fuera sentencia de los tribunales de la República. Gracias. Este segundo párrafo es bastante importante y también se relaciona con el tema que estuvimos viendo de documentos provenientes del extranjero. ¿Qué nos establece aquí? Que debe venir autenticadas las firmas, concedido el pase legal y también se debe traducir si fuera el caso. Bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. Tenemos este otro fundamento que es el artículo, que es del artículo 423 al 433 del Código de Derecho Internacional Privado. Estos también son muy importantes. ¿Por qué? Estuvimos viendo en el principio de reciprocidad que hay estados que se manejan por ese sistema, que consiste en que si, bueno, los estados se ponen de acuerdo, firman el tratado, entonces entre ellos sí van a ejecutar esas sentencias. ¿Y qué es el Código de Derecho Internacional Privado? Pues es un tratado que ha sido ratificado por varios países. Entonces, este código nos establece legislación al respecto de esto, entonces quiere decir que también Guatemala utiliza ese sistema, que es el de reciprocidad. Estos artículos los vamos a dejar para el final. Primero vamos a ir explicando un poquito de lo que estuvimos leyendo. El sistema guatemalteco de ejecución de sentencias extranjeras. De los artículos anteriormente analizados, puede establecerse que Guatemala utiliza un sistema ecléctico para ejecutar sentencias extranjeras, conforme al Código Procesal Civil y Mercantil, ya que reconoce el principio de reciprocidad, pero previo a ejecutar la sentencia, efectúa un examen de forma, que al ser aprobado por haberse cumplido con todos los requisitos,
se traduce en una resolución que concede el carácter de ejecutoria, la sentencia, y la reconoce como legítima para ser ejecutada en el territorio guatemalteco, o sea, el exequatur. Se utiliza una mezcla de los sistemas de reciprocidad y también un análisis de forma, porque vimos en este artículo 345 que nos establece ciertos requisitos. O sea que si bien también hay reciprocidad, no es que la sentencia venga, digamos, ya con sus espacios de ley o con su apostilla, esté traducida y que ya solo por el hecho de presentarla es válida. No, tenemos que ver si cumple con estos requisitos, que es un examen de forma, porque también no es como los otros sistemas que estuvimos estudiando, que se vuelve a hacer un análisis del fondo de la situación, no, sino que solamente es un examen para ver si cumple con los requisitos y entonces ya proceder a su reconocimiento y a su ejecución. Entonces, en conclusión, sobre el sistema guatemalteco, nosotros tendríamos que decir que es una mezcla de sistemas que se exequatur. Bueno, el juez competente. Dice el artículo 345, creo que es el 346 el que va aquí, no el 345. Contiene la regla de competencia a aplicar para ejecutar una sentencia dictada en el extranjero, indicando que es juez competente el juez que lo sería para conocer del juicio en que recayó. Como ejemplo, se puede citar la sentencia extranjera de divorcio, en la que es competente el juez de familia, del lugar donde se hubiere establecido el último domicilio conyugal. Según el artículo 420, es 346 el que va ahí también, del Código Procesal Civil y Mercantil, porque este juez es el que habría conocido el proceso del divorcio si se hubiere llevado en Guatemala. O sea que el juez competente para ejecutar la sentencia proveniente del extranjero va a ser al que hubiéramos recurrido si el litigio se hubiera llevado aquí en Guatemala. Requisitos que debe cumplir la sentencia extranjera. Bueno, esto es lo que leímos, artículo 345. Tenemos 5 requisitos. El primero nos dice que haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, civil o mercantil. Personal, civil o mercantil. Por ejemplo, aquí nos deja fuera lo que estuvimos hablando. No podría ser una sentencia que es dictada sobre bienes muebles o inmuebles que se encuentran en este país y que la sentencia fue dictada en el extranjero, porque aquí nos está estableciendo únicamente en estas áreas que son personal, civil o mercantil, es que una sentencia podría ser válida. O sea que el Código Procesal y Mercantil cierra la puerta a las acciones reales. ¿Qué son las acciones reales? Son aquellas que se ejercitan sobre bienes muebles o inmuebles. B o 2, ya sea el numeral B o el numeral 2, dice que no haya recaído en rebeldía ni contra persona reputada ausente que tenga su domicilio en Guatemala. Muy bien. ¿Qué entendemos nosotros por esa figura de rebeldía? ¿Se recuerdan? Eso es una figura básica que nosotros estudiamos en procesal civil. ¿Qué es la rebeldía?
No presentarse a una audiencia, nos dice Darly. ¿Alguien más que tenga una opinión sobre esto? Esto es básico en nuestra actuación de abogados, que debemos saber lo que es la rebeldía. Yo pienso, Liz, que estamos. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué establece este numeral 2? Dice que no haya recaído en rebeldía ni contra persona reputada ausente, que tenga domicilio en Guatemala. Bueno, entonces recordando esta figura de rebeldía, como nos dijo aquí nuestro compañero, cuando una persona ha sido notificada que hay un proceso en su contra. Como ustedes saben, dependiendo de qué juicio sea el que se le está llevando en su contra, pues tiene cierto tiempo para personarse al proceso. Entonces esta persona es notificada y no se obtiene respuesta de ella. Entonces, ¿qué se hace? Se pide la rebeldía para poder continuar el proceso. Pero aquí la ley nos establece claramente que si una sentencia proveniente del extranjero ha sido dictada contra una persona que se le declaró rebelde, entonces no se puede ejecutar. Y fíjense que eso lamentablemente, ya, bueno, si ya sea para bien o para mal, en Estados Unidos es muy común que se puedan llevar divorcios sin que las personas se apersonen al proceso. Entonces muchas veces las personas ni enteradas están y ya están divorciadas. Entonces, esa sentencia, pues allá definitivamente es válida, pero al quererla ejecutar aquí, poniendo el ejemplo de que es lo que estábamos platicando, una pareja, se casaron aquí, se fueron a vivir a Estados Unidos, allá pues ya tuvieron sus desacuerdos, decidieron divorciarse, se divorciaron allá, pero pensemos, ellos ya llevaban allá un tiempo separados, cada quien tomó su rumbo, viviendo en estados diferentes, por ejemplo. Entonces viene la mujer y entabla el divorcio. Y como ya en muchos estados, como les comento, es permitido que una persona lleve un proceso así sin que la otra se entere o bien se anuncia, pero si esta persona no responde, no se apersona al proceso, pues igual el proceso sigue. Entonces, bueno, sale la sentencia de divorcio. Esta persona, en este caso la mujer, decide que va a regresar aquí a Guatemala a hacer su vida. Entonces ella aquí, pues probablemente quiera rehacer su vida, casarse de nuevo, etcétera. Y como el matrimonio fue aquí, está inscrito aquí, ella quiere solventar su situación inscribiendo ese divorcio. Entonces, ¿qué corresponde hacer? Como lo platicábamos, esto no es en automático, que ella ya trae la sentencia y por el hecho de traerla, pues se puede inscribir, no, sino que tenemos que ejecutarla, como ya platicamos. Debe ser ante juez competente, que sería el juez que hubiere conocido de ese divorcio aquí, o sea, un juez de familia. Y debe cumplir con estos requisitos que estamos hablando. Entonces, esta persona presenta su escrito de que quiere que se ejecute esta sentencia de divorcio. Y pues en el juzgado, al hacer el análisis, se dan cuenta que la otra parte, o sea, el esposo, fue declarado rebelde dentro del proceso de divorcio y que aún así llegó a la sentencia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues esta sentencia definitivamente no procede y no se puede ejecutar. Entonces sí debemos tener mucho cuidado con eso, que si una sentencia viene así, que una de las dos partes ha recaído en rebeldía, o también dice aquí que es una persona ausente, pero que su último domicilio está en Guatemala, tampoco. Y esto se establece con el fin de que las personas estén enteradas, ya que por lo menos aquí la figura de la rebeldía, pues es que una persona sí ha sido notificada, pero por voluntad propia no se presenta o no se apersona al proceso. Pero también sabemos que hay notificaciones de mala fe o notificaciones que realmente nunca se hicieron.
Entonces, pues puede hacer que la persona no esté enterada y de todas maneras se le declare rebelde. Entonces, tratando de cuidar ese derecho de defensa que es constitucional, que pues no puede ser condenado sin haber sido citado, ido, vencido, etcétera, tiene el derecho de su defensa. Entonces, tomando en cuenta todo esto, es que la ley establece que una sentencia así no puede ejecutarse. Definitivamente es una sentencia que no procedería y pues tocaría hacer de nuevo el proceso respectivo con las dos personas. Esto sería todo sobre el numeral 2, que ya ven que es cortito, pero da para hablar bastante. Vamos al numeral 3. Dice que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en la República. Bueno, aquí volvemos al estudio de el orden público que tanto estuvimos hablando anteriormente. Por ejemplo, en nuestro artículo 44 de la Ley del Organismo Judicial, se recuerdan que hablábamos de el hermetismo del orden público, que cuando las disposiciones provenientes del extranjero, también hablamos de derechos adquiridos en el extranjero, que si menoscaban la soberanía nacional o que contradicen en nuestras leyes internas, pues eso se toma como que son contrarias al orden público. Entonces, igual estas sentencias no podrían ser ejecutadas. Hablamos también, si se recuerdan, de una teoría que le denominamos como fraude de ley, que era como evitar una ley y aceptar o inclinarse sobre otra ley que no es la que le corresponde, pero que es la más favorable a esa persona. Entonces, vamos a poner un ejemplo aquí para que entendamos qué podría ser esto de que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido que sea lícita. El ejemplo que hablábamos del divorcio, pues eso es totalmente lícito porque aquí en Guatemala sabemos que el divorcio está permitido. Entonces, pues bajo esas condiciones no sería una sentencia ilícita. Pero vamos a poner un ejemplo. Hablando del fraude de ley. Aquí en Guatemala nosotros sabemos que las pensiones, la pensión alimenticia es irrenunciable y que no se puede, eso no puede ser objeto de transacción, ni de negociación, ni de nada. Pero miren, hasta aquí te dan los casos que la gente pregunta. Un día leí el caso de una persona que preguntaba, era una mujer y que decía que su expareja, o sea, el padre de su hijo o hija, no recuerdo, pues no daba pensión y que le había prometido que en vez de pensión, cuando cumpliera 18 años, le iba a dar un terreno. Entonces nosotros sabemos que eso aquí no es permitido. Esa persona tiene la obligación de dar la pensión alimenticia y no pueden negociarla a cambio de un terreno, a cambio de un carro, a cambio de esto, no. Pero como no todas las leyes son iguales, en otro país podría ser permitido una transacción, ya sea de este modo que, por ejemplo, renuncia a la pensión y la contraparte le da, por ejemplo, un inmueble. Entonces esto queda establecido en un acuerdo y ese acuerdo se quiere enviar aquí para que se ejecute. Eso aquí obviamente no sería válido porque aquí sabemos que la pensión alimenticia es irrenunciable, pero como les comento, en otros países se puede transar de esa manera, aquí no. Entonces, si viene una sentencia en ese sentido, estaría siendo contraria a este numeral
3, que nos establece que debe ser lícita en la República. Y esto sería contrario al orden público. Por lo tanto, de igual manera que el caso que mencionábamos anteriormente sobre la rebeldía, no podría ser ejecutada una sentencia de ese tipo. Bueno, el numeral 4, que sea ejecutoriada conforme a las leyes de la nación en que se haya dictado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ya no sea susceptible de ser atacada por ningún recurso, o sea que ya esté firme, circunstancia que debe ser o que debe darse más bien en el país extranjero del cual esta sentencia viene. Pero aquí el problema es cómo nosotros comprobar los plazos o los requisitos que establecen en los otros países, en los otros estados, para que una sentencia ya sea ejecutoriada. O sea, realmente esto es difícil porque tanto aquí un juez no va a conocer qué es el carácter de ejecutoriada en otro país. Y tampoco pues se van a poner a investigarlo. Entonces, la verdad es que este numeral es un poco ambiguo en ese sentido porque no dice de qué manera nosotros lo deberíamos probar. Y en la realidad es que tampoco el juzgado no exige que sea aprobado más que se ponga en el escrito, pues que ya es una sentencia ejecutoria. Pero no, la verdad no debería ser así, pero pues aquí sí se quedó corta la ley en ese aspecto. Ahora el numeral último, el 5, que reúna los requisitos necesarios para ser considerada como auténtica. Bueno, y cuando estamos hablando de que un documento proveniente del extranjero, en este caso una sentencia proveniente del extranjero, debe ser auténtica, ¿a qué nos estamos refiriendo, jóvenes, con esto de que debe ser auténtica? Y los requisitos que tienen que traer los documentos cuando vienen del extranjero, pues si son parte del convenio, pues en el caso de como por ejemplo, en el caso de lo que hablábamos en la clase pasada, el convenio de la Haya, en el caso de los documentos que son parte de ese convenio, que traigan los pases de ley y todo ese tema. Yo considero que para mí eso debería ser como cuando se refiere como auténtica, porque ya sin con falta de algún requisito o la ausencia de algo, pues no podría considerarse auténtica, considero yo. Exacto, eso. Eso es lo que a nosotros nos indica que ese documento, en este caso que la sentencia, es auténtica, porque pues nosotros sabemos que realmente traemos ese documento que fue emitido por un órgano jurisdiccional extranjero, pero cómo puede tener esa seguridad el juzgado donde nosotros pretendemos ejecutar esa sentencia? Ya sea que venga con pases de ley, si viene de un estado que no forma parte de la Convención de la Haya, o si es un estado que sí forma parte, pues debe venir apostillado. Esto es importantísimo, porque si no viene así, pues igual esta sentencia sería rechazada y pues tocaría cumplir con ese requisito antes de volver a presentarla para su ejecución, pero pues es de tomarlo en cuenta que esta es la forma en la que el juzgado puede tener veracidad de que es auténtica. Y también se recuerdan que habíamos platicado, y esto es cuestión de criterios de abogados. Cuando estuvimos hablando de los documentos provenientes del extranjero, dijimos que deben protocolizarse si van a ir a registros públicos
Y también que queda pues a criterio, sí, dependiendo qué documento sea, si se van a protocolizar. Entonces aquí hay un debate, se podría decir, entre las personas o los abogados que opinan que esta sentencia al venir ya apostillada o con sus bases de ley, si debe o no protocolizarse. Pero pues como les estoy diciendo, esto es cuestión de criterio. Muchas personas prefieren protocolizar la sentencia porque así esta sentencia pues queda dentro de nuestro protocolo que le da como perdurabilidad en el tiempo porque aunque nosotros, bueno, también si somos notarios responsables y llevamos nuestros testimonios especiales al archivo, pues ahí van estos testimonios de todo lo que nosotros protocolizamos, lo que hace que esta sentencia pues nunca se pierda y que si ya sea que nuestro protocolo se destruya, se pierda o pues, pase cualquier cosa, pues la sentencia estaría ahí resguardada en copias. Entonces, por eso es que muchas personas prefieren o piden que los documentos, las sentencias sean protocolizadas para darles esta seguridad en el tiempo. Pues debemos cumplir con los demás requisitos. Si es una sentencia que viene de Estados Unidos, pues también debemos de vertirla al español. Todo esto ya es tema que nosotros dominamos, que por traductor jurado autorizado y bueno, todo lo que ya platicamos sobre documentos provenientes del extranjero. Nos falta todavía un poquito, pero lo vamos a dejar para la siguiente clase para que tengan un tiempo para despejarse en lo que empieza su próxima clase. Solamente si no hay ninguna duda, lo vamos a dejar hasta aquí. Si nadie tiene alguna duda. Por de pronto, no le. Gracias. Bueno, compañeros, entonces espero que todo esté quedando claro. La próxima clase virtual, vamos a continuar con este tema y le vamos a dar lectura a los artículos del Código de Derecho Internacional Privado respecto a este tema. Ahora la otra semana, pues como ustedes saben, nos tocan las exposiciones, martes y miércoles. No lo vayan a olvidar. Muy bien, entonces hasta aquí dejamos Gracias, licenciado. hoy. Que pasen feliz noche y nos vemos la próxima semana. Gracias, Liz. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Ligda.